Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. El episodio fue una tormenta donde la ira de Metin convirtió la mansión en un campo de batalla. Se revelaron secretos y se pusieron a prueba los lazos familiares. Metin descubrió el secreto de Sinem sobre el matrimonio concertado, llamó al candidato a la novia a la mansión y puso en marcha su plan de venganza. Cian y Ancer se enfrentaron a verdades impactantes mientras investigaban el pasado de Metin en la clínica. Las manipulaciones de Mukadder y la ambición de Beyza llevaron la tensión al límite. El episodio comenzó con Metin preguntándole a Gulsum: «Se esperaba a un invitado la noche que llegué. ¿Quién era?» Gulsum demostró que era una persona reservada al decir: «Lo averiguaré lo antes posible». Metin se reunió con Sla en secreto y la acusó diciendo: «Mi madre creó un monstruo, tú la liberaste». Aunque Sla dijo: «Espera», Metin aceleró su plan con ira, diciendo: «He perdido 8 años, no tengo ni un segundo». Cian y Ancer se enteraron en la clínica de que Metin era un paciente apodado Garib, que había perdido la memoria. El funcionario de la clínica les advirtió: «Podría ser muy peligroso, tengan cuidado». Cian buscó la verdad diciendo: «Cuéntame todo sobre mi hermano». Metin invitó al futuro novio y a su familia a la mansión y acorraló a Sinem diciendo: «Debeliolu no rechaza a los invitados». Aunque Sinem dijo conmocionada: «Mukadder lo buscó», Metin se burló de ella diciendo: «Lo entiendo, lo entenderé». Mukadder intentó salvar la situación diciendo: «Dijimos que nos rendimos», pero el futuro novio se enojó y dijo: «¿Estamos jugando?». Cian intervino diciendo: «Hubo un malentendido», y Metin sorprendió a todos al confesar: «Yo invité a los invitados». Metin desahogó su ira contra Cian diciendo: «Pregúntale a Sinem sobre esto». Mine, inocentemente, se regocijó con la alegría de una invitada sorpresa. Mukadder amenazó a Sinem diciendo: «Tu esposo no es tonto, lo entiende todo». Sinem se rebeló diciendo: «Llamaste a los videntes», y Mukadder la aplastó acusándola de ibas a huir con otro hombre. Metin le preguntó a Aisu: «¿Dónde está Meli?». Mukadder zanjó el tema diciendo: «Se fue». Cuando Cian reaccionó diciendo: «No puede ser Meli», Metin se puso nervioso y receloso: «¿Por qué te enojas tanto?». Ancer apoyó a Cian diciendo: «Eres mi mayor oportunidad», y compartió su deseo de que tu hermano se mejore. Cian mantuvo su fe en Metin diciéndole: «Volveremos a ser como antes». Beyza llamó a Gulsum e intentó descubrir los secretos de la mansión, pero Gulsum le dijo: «Te cortaré la lengua», y colgó. Metin se sentó en la silla de la compañía y le dijo a Cian: «¿Te gustó mucho esta silla?». Cian respondió: «Solo necesitas tiempo para aprender cómo funciona», pero Metin lo silenció con un desafío: «Un hombre que gastó todo su dinero en divorciarse lo medirá». Fadime quedó devastada por la orden de Mukadder: «Sal de la mansión antes de que termine la semana». Cian dijo: «No dejaré a Fadime sola», y se hizo cargo de los gastos del hotel. Deria se enfadó cuando Cemil dijo: «Voy a buscar los $2 para el viaje», y se quejó: «Nos estafaron». Metin acusó a Cian de no haber quitado la funda de la morgue: «Podrías haberme ahorrado 8 años». Cian se defendió entre lágrimas, diciendo: «No podía aceptar tu muerte, vivía sabiendo que estaría orgulloso de ti». Metin se marchó con el juramento: «Les demostraré tus intenciones a todos». Ancer consoló a Cian diciendo: «No eres culpable, tu hermano lo entenderá». Engin confirmó que el brazalete era de la clínica de salud mental. Cian dijo: «Vámonos enseguida», y partió con Ancer. El episodio promete un enfrentamiento donde la ira de Metin arrastrará la mansión al abismo y los secretos saldrán a la luz. Metin culpará a Cian diciendo: «Mi indefensa sobrina, Mine, habría crecido en manos de otro hombre». Sinem tendrá dificultades para defenderse diciendo: «Mukadder quería que me casara».
El candidato a novio rechazará a Mine diciendo: no se debe alterar el orden de los niños. Metin sacudirá la mesa diciendo: soy Metin de Beliolu, el difunto esposo de Sinem. Ancer intentará calmar a Metin diciendo: nadie sabía que estaba vivo. Metin le gritará a Ancé: no te meta, vamos. Sinem se levantará de la mesa con un grito de rebeldía: basta. Metin la silenciará ordenándole: siéntate. Metin provocará a Cian amenazando: casaré a Ancer con otro hombre, con mis propias manos. Mukadder echará leña al fuego confesando: Sinem iba a huir con otro hombre. La imposición del matrimonio por parte de Metin a Sinem sumirá la mansión en el caos. Cian intentará convencer a Metin de que se someta al tratamiento a la fuerza, alegando en la clínica que el tratamiento está incompleto. La ira de Metin, al pensar que Cian y Sinem también son mentirosas, llevará el vínculo fraternal al límite. El hecho de que no se mencione el nombre de Mukadder en la clínica ahondará las sospechas de Cian. ¿Qué esconde mi madre? Cian insistirá en el tratamiento, diciéndole a Ancer: no voy a perder a Metin. La trampa de Metin con el candidato a novio podría obligar a Sinem a confesar que iba a huir con Melih. El colapso de Sinem aumentará el temor de Mine de que mi padre no debería irse. Beiza ideará un nuevo plan contra Metin con la ambición de conseguir las acciones. El secreto de Gulsum, de que colaboré con Nusret, podría llevar el caso del asesinato de Yasemin a la policía. Deria ignorará la advertencia de Yonka de que el dinero no lo es todo con la esperanza de conseguiré a Ciangur. Cemil podría verse arrastrado a una nueva estafa al insistir en que conseguiré el dinero para el viaje. La promesa de Metin de vengarse de Mukadder y Nusret revelará nuevas pistas sobre la muerte de Turgut. Cian se verá envuelto en una gran pelea con Metin, quien le dirá: no dejaré que Ancer hable. La información del episodio confirma que el lado oscuro de Metin ha salido a la luz. La amenaza de Metin de déjame casarme con Ancer creará una ruptura entre él y Cian. La defensa de Sinem, que afirma que Mukadder lo quería, se verá eclipsada por la confesión de Mukadder de que iba a huir. Cian intentará detener a Metin diciéndole: termina con esta tontería. La ira de Metin por son todos unos mentirosos convertirá la mansión en un escenario de juicios. El episodio te dejará sin aliento con su explosión de secretos, venganzas y crisis familiares.